Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Este es tu programa Entre Amigos. Estamos transmitiéndote desde la cabina de Voces Online Radio. Estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez 321 Norte, frente a la Plaza de la Luz, en el centro de la ciudad de Monterrey. Es un gusto que estés acompañándonos el día de hoy en este programa, donde vamos a tratar un tema muy importante para nuestra sociedad, ya que abarca la edad reproductiva de la mujer. Nuestra invitada, la doctora Celina Salas Castro, ella es una ginecóloga egresada por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesora de pre y posgrado en el Tecnológico y ha participado en distintos proyectos de investigación ahí mismo. Ella tiene una especialidad en problemas hormonales de infertilidad que se llama salud reproductiva. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que ya está mucho en la sociedad, ya todo el mundo lo maneja, y se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Le doy la bienvenida a la doctora Celina Salas Castro. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor Roberto. Definitivamente es un tema súper frecuente en la población. Yo a mis pacientes les digo, solo están las diagnosticadas y las que faltan por diagnosticar. Según la literatura dice que es hasta un 6% en la población mexicana, pero cuando hay una alta prevalencia de diabetes en la población, como es nuestro gran grupo, la prevalencia llega a ser hasta de un 10%, entonces estamos hablando de 1 de cada 10 mujeres tiene este síndrome. Los problemas, pues bueno, es un grupo de problemas súper amplios, por eso a veces se pierden los diagnósticos porque puede ser un poco confuso los síntomas que llegan a expresar. Sí, esto viene siendo realmente un problema que se encuentra en la salud reproductiva. Así es. En la edad reproductiva de la mujer, que es a partir de que comienza a arreglar y hasta que termina su función de menstruación. Así es. Ahí declina ya su posibilidad de reproducción. Así es. Es donde encontramos este problema. Este problema es hormonal. Es un problema hormonal. Hay dos causas que lo ocasionan. Una es la mala señal que envía el cerebro hacia el ovario. Son señales equivocadas de dos hormonas que lo estimulan, la FSH, LH. Puede haber una inversión en esa relación y eso favorece a que no haya procesos de ovulación. Y cuando no hay ovulación, no hay menstruación cada mes, sino son ciclos largos, ciclos mayores a 45 días. La otra causa es algo que se llama resistencia a la insulina, es una alteración en los receptores de insulina. Y la insulina actúa de manera equivocada, actuando como si fuera la LH, que son las que estimulan al ovario, y también me inhiben ovulación. Entonces, todos los trastornos se ven reflejados por alteraciones en ovulación. Esa alteración en ovulación se refleja como alteración menstrual, y el estímulo directo al ovario de manera equivocada sube los niveles de hormona masculina en sangre. Y es lo que vemos reflejado como alteraciones de hiperandrogenismo, es decir, las pacientes con mucho vello, las pacientes con mucho acné, las pacientes con caída de cabello. Ese grupo de pacientes también pertenecen a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esto se presenta cuando se inicia el periodo menstrual en la mujer. Sí, hay quien lo inicia desde el inicio, o sea, pacientes que empiezan a menstruar y empiezan con ciclos largos, los primeros 2-3 años se dan cuenta desde ese momento, o hay pacientes que son regulares durante su ciclo menstrual y una vez que suben de peso empiezan con irregularidades, porque ellas genéticamente están predispuestas o estaban predispuestas a desencadenar el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, dos factores que mencionó. Uno, el aumento de peso, que ahora está muy de boga en nuestro México querido, ¿no? Donde el otro día decían que competimos por el primer lugar y lo perdemos y luego lo volvemos a ganar con Estados Unidos, el de obesidad. Uno es el aumento de peso. Así es. Y dos, son las alteraciones que envía el cerebro, alteraciones genéticas. O sea, sí. Esto puede ser genético, puede traer información de su mamá, de su papá. Así es. Esta es una enfermedad que es autosómica dominante. Esta enfermedad, el 50% de las hijas con una madre de alteraciones menstruales lo van a heredar. Entonces,
Sí es bien importante cuando la mamá tuvo alteraciones menstruales o batalló para embarazarse, pues que se lo comunique a la hija, porque seguramente la mitad de las hijas van a heredar el problema. Y esto viene siendo, como mencionaba, es un 6% de la población. Un 6%, de un 6 a un 10%, dependiendo la parte del país o la parte de, pues sí, del lugar en México, ¿verdad? Si están en el sur o en el norte. Entre más obesidad haya, mayor la probabilidad de tener un síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es más frecuente en mujeres obesas, pero es porque ellas presentan resistencia a la insulina, que es una de las causas. Pero sin embargo también se presenta en mujeres delgadas, que en ellas el problema son las malas señales que envía el cerebro hacia el ovario, que es la inversión de las hormonas que mandan las señales, que es FSH, LH. Hay más LH y estimula de manera equivocada al ovario para secretar más hormona masculina y me frena el crecimiento de esos óvulos que estaban reclutados o juntados para ovular, se frena, se quedan todos esos globitos ahí dentro del ovario y finalmente tengo un exceso de hormona masculina, una me da alteración menstrual y otra me da un exceso de andrógenos. Entonces un tip aquí importante es que la mamá tenga conciencia de que cuando tiene hijas, estén viendo que estén menstruando cíclicamente, que estén con su menstruación mes tras mes, que poco a poco se va a ir instalando este ciclo menstrual en la adolescencia. Así es. Pero cuando empiezan a tener alteraciones en su ciclo menstrual y comienzan con obesidad, es importante que las atiendan. Así es porque tiene un impacto, el impacto en el ovario poliquístico no nada más es reproductivo, no es nada más el no ovulo, no menstruo, sino también no ovulo, pues vas a batallar para embarazarte. Y si quitamos la parte reproductiva, otro problema es el problema metabólico. El metabólico es, tengo mayor predisposición a tener diabetes una vez en una edad más adulta, y la otra es, tengo mayor predisposición a tener algo que se llama síndrome metabólico, que son problemas cardiovasculares en un futuro, y la otra, mayor riesgo de cáncer endometrial. ¿Qué síntomas, cuáles son las señales que vamos a tener en estas mujeres para empezar nosotros a orientar este síndrome? Ok, mujeres con alteraciones menstruales, más de 45 días, eso no es normal. Y hay que descartar. La principal causa de alteraciones hormonales en mujeres es el ovario poliquístico. Después problemas tiroideos y después de prolactina. Y como quiera, esas dos enfermedades van ligadas con ovario poliquístico en un 30%. Entonces, alteraciones menstruales. Niñas con problemas de acné de difícil control que no respondan a tratamientos dermatológicos. Chicas que tengan problemas de hirsutismo o de mucho vello, que se hayan depilado y que nuevamente regrese el vello, ellas tienen un problema hormonal, tienen hormona masculina elevada, muy probablemente también tienen ovario poliquístico. Entonces, ese grupo de pacientes se tienen que atender o tienen que buscar ayuda. Habitualmente esta patología no es nada más tratada por el ginecólogo, nos apoyamos el dermatólogo, el ginecólogo, el endocrinólogo. Es un tratamiento en conjunto para dar un mejor resultado a la paciente. ¿Este síndrome es descubierto ya por 1940? ¿Sí, este no? Síndrome, sí. Es por aquellas fechas, aquellas décadas. Así es. Ellos empezaban a ver mujeres gorditas con muchos pelitos y dijeron, no les baja, le vamos a llamar síndrome de ovario poliquístico. Después de que ellos lo analizaron, han salido un chorro de criterios para decir, ella sí tiene, ella no tiene. ¿Por qué? Porque no se expresa igual en todas las pacientes. Incluso en algunos momentos, cuando se le dice a la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico y lo busca en internet y ve que la gran mayoría o el fenotipo de paciente de ovario poliquístico es gordita, con vellos y con acné, dicen, no, yo no lo tengo, ¿verdad? Porque son delgadas. Son delgadas, pero sin embargo, el menor parte de la población, una tercera parte, van a ser delgadas y tienen el problema de base. Sí, esto es importante mencionarlo porque ya se está viendo que la mujer delgada puede presentar este problema de un ovario poliquístico. Y en aquel entonces, Stein Leventhal, que fue el que dijo esta patología, empezó a reunir criterios para meter dentro de este diagnóstico a las mujeres que eran gorditas, que no tenían su menstruación, que tenían vello, que hacían una guiba en la espalda, que se les oscurecía el cuello, etcétera. No hubo ciertas cosas que empezaron a hacer. Ahora, cuando empezamos a ver que una mujercita tiene estos problemas y se acerca al consultorio, ¿empezamos con estudios de laboratorio?
o con tratamiento? ¿Qué hacemos? Sí, una vez que sospechamos el diagnóstico, cuando llega con nosotros es un poco más fácil, cuando llega con el ginecólogo de manera directa, es más fácil, ¿por qué? Porque al menos uno de los estudios lo tenemos a la mano, que es el ultrasonido. Para decir que una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico es que por ultrasonido se vean muchos quistes en el ovario, y muchos quistes son más de 12 por ovario, ya sea en uno o en el otro, pero debe de tener más de 12 quistes en el ovario. Son ovarios grandes, mayores de 10 cc o 10 mililitros. Entonces, por ultrasonido lo podemos considerar, porque sin embargo el tener ovario poliquístico por ultrasonido no significa síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico son 2 de 3 criterios. Una es el ovario poliquístico por el eco, que eso lo hacemos, y la otra son los estudios de sangre. Los estudios de sangre pedimos exámenes de hormonas, que es lo que le decía las señales, se llama perfil hormonal. El otro que se piden son estudios de tiroides y de prolactina para descartar que no tenga otro tipo de problema. Y la otra son las alteraciones menstruales per se, ¿verdad? Si hay chicas que ovulan cada 2 meses, hay chicas que ovulan cada 6 meses o incluso hasta cada año. Y hay que descartar algunas otras enfermedades. Entonces, si tengo alteraciones menstruales, si tengo exceso de andrógenos que se manifiestan como vello, acné o caída de cabello o ovario poliquístico, 2 de esas 3 tengo síndrome de ovario poliquístico. Entonces sí, mandamos a hacer exámenes de sangre, pero el perfil hormonal se tiene que hacer menstruando, entre el primero más tardar el 5º día de menstruación. Fíjate, esto es un detalle en el cual el laboratorio nos va a arrojar el inicio de la función del ciclo menstrual. Así es. Y esto es importante para dar los datos del laboratorio en el cual este ovario va a empezar a trabajar. Así es. Porque no se pide el estudio en cualquier fecha del mes. No, porque es variante. Las hormonas que libera el cerebro al ovario varían según el día del ciclo. Y la manera que se ha estudiado, que se ha interpretado para decir es normal o no es normal, es en la primera fase del ciclo, que es durante la menstruación. Si se pide a mediación, puede dar un resultado erróneo como tal. Entonces lo debemos de ver al principio. Y lo que vamos a ver en algún grupo de pacientes, que es las dos terceras partes de las pacientes, hay una inversión de FSH-LH, es decir, la LH se encuentra al doble, al triple, a veces al cuádruple o 5 veces arriba superior a la FSH. Y eso es lo que manda las señales incorrectas. Incluso la insulina es una imitadora de la LH, que son las que van y estimulan las hormonas masculinas o producción de hormona masculina en el ovario. Entonces se está creando una resistencia del ovario, está teniendo una dificultad para aceptar el estímulo hormonal y de ahí empezar a funcionar mes tras mes. Así es. ¿Qué relevancia tiene el poder hacer un diagnóstico temprano? El diagnóstico temprano me ayuda por lo siguiente. Si el problema es mala liberación de hormonas del cerebro al ovario, vamos a dar anticonceptivos 6 meses. Si damos 6 meses, prácticamente es hacer como un reset o volver a prender y apagar la computadora, y a veces el cerebro manda bien las señales de manera correcta y se curó la paciente. A veces funciona, a veces no funciona. La otra es, si el problema es por resistencia a la insulina, yo trato el problema de resistencia a la insulina y la paciente va a empezar a ovular mes tras mes. A veces dicen, mejor que no me baje, ¿verdad? Mejor, pues para mí mejor, pasen 2-3 meses que no me baje. El problema es que la parte interna del útero crece. Entonces, conforme va creciendo y no hay ovulación, crece sin medida. Y todo lo que crece rápido, en algún momento de la vida, las células se multiplican mal y me pueden dar problemas premalignos o problemas malignos del útero, que hablamos de cáncer endometrial como siendo lo más grave de las pacientes con problemas que no ovulan con el grupo de este paciente. Sí, entonces ya estamos enfocados en tratar de hacer que el ciclo menstrual de la mujer, per se como mujer, que debe tener mes tras mes esta función para prepararse, dígase, la menstruación es una preparación para un embarazo. Así es. Entonces, estos cambios que se están sucediendo en el organismo de la mujer tienen que presentarse mes tras mes para estar ella funcionando normalmente. Si no lo hace, se hace un reset, como se dice ahora, ¿no? Se hace una replicación, se inhibe la función hormonal y se deja que otra vez se estimule. Es correcto. ¿Qué tanto porcentaje de pacientes empiezan a responder a esto? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. Es difícil porque al final del día es el cerebro el que manda las señales. Aproximadamente un 30% responden bien y el resto no responde tan bien.
Entonces dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer si no respondo? Volvemos a anticonceptivos. ¿Y cuándo los voy a quitar? Cuando te quieras embarazar. ¿Y qué voy a hacer si me quiero embarazar? Porque no ovulo cada mes. Se les dan medicamentos para ovular. Y los medicamentos ovular van desde cosas sencillas, desde pastillas hasta inyecciones. No todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen problemas de infertilidad. Eso es bien importante porque a veces dicen, tengo síndrome de ovario poliquístico, nunca me voy a embarazar. Sí te vas a embarazar, ¿verdad? Tu ovario ovula cada vez que se le da la gana, entonces sabrá Dios cuándo te vayas a embarazar. Entonces lo que hacemos es les facilitamos un poquito más ese proceso y les damos inductores de ovulación. Ahora, antes de irnos a esto, hay gente que la incidencia de diabetes ahora en nuestro país es alta. Así es. Si yo tengo antecedentes, soy mujer y tengo antecedentes de una diabetes y empecé a aumentar de peso, ¿tengo que revisarme porque puedo caer en este síndrome? ¿Puedo caer en un síndrome metabólico o una resistencia a la insulina? Sí, las pacientes que tienen obesidad, que eran delgadas y de repente abrieron con algo de cuadro de obesidad, pueden hacer un ovario poliquístico, porque estimulan a un receptor en el ovario que favorece la formación de muchos quistes. Entonces, si yo subí de peso y empecé con alteraciones menstruales, o subí de peso y me empezó a salir vello en la cara o en alguna otra parte del cuerpo, hay partes que responden a las hormonas masculinas. Una es la barba, los pechos, la línea media del ombligo hacia abajo o del ombligo hacia los genitales, la parte interna de los muslos, la parte alta de espalda y la parte baja de espalda. Si empecé a llenarme de vello y subí de peso, seguramente tengo algo que se llama resistencia a la insulina. Si me empecé con alteraciones menstruales, seguramente me desencadené un síndrome de ovario poliquístico. Qué importante, ¿no? Y esta clasificación del vello es una clasificación de Tanner en la adolescencia y hay que tenerla muy en cuenta porque en el consultorio podemos estar revisando esto y podemos ir descartando ya alguna alteración que pudiera tener estas personas. Sí. Ahora, las personas que tienen antecedentes de enfermedades tiroideas, se sabe que hay mayor predisposición de una enfermedad tiroidea en mujeres que en hombres. Ahora, ¿cómo va a influir una dificultad o una disfunción de la tiroides en este síndrome? Sí, el problema de hipotiroidismo, o sea, que funcione un poco de menos la tiroides, puede ser totalmente independiente al síndrome de ovario poliquístico. De hecho, es uno de los estudios que tenemos que pedir para descartar que no sea la causa por la que no ovula, porque puede tener un problema aislado de tiroides, puede tener un problema aislado de prolactina elevada y un problema de síndrome de ovario poliquístico, ser totalmente aislados, o pueden ir de la mano 2 o 3 de ellos. Entonces, por eso se deben de revisar los 3 y decir, bueno, tú no tienes síndrome de ovario poliquístico, tú nada más tienes un problema tiroideo, tú no tienes prolactina, tú nada más tienes ovario poliquístico, o a veces ovario poliquístico y hiperprolactinemia a la par, ¿verdad? O sea, pueden ir en conjunto o pueden ir solos. Qué bueno que se hace esta aclaración porque no vaya a ser que se piense que la función tiroidea va a estar pegada al ovario poliquístico y la que mencionaron que era prolactina, que no sé, también puedo tener alterada, los 3 juntos no. Cada uno es una entidad distinta y pueden estar acompañándose en estas alteraciones que sería la falta de menstruación. Así es. Ese sería el síntoma pivote. En las 3 sí, en las 3 hay no ovulas, no menstruas. Ahora, si estamos hablando de ovulación, ¿cómo podemos medir esta función del ovario? ¿Hay algún estudio laboratorio que pueda decirme tu ovario está funcionando bien, tu ovario no está funcionando bien? Bueno, clínicamente para nosotros lo más importante es la duración del ciclo. Consideramos un ciclo normal, un ciclo de 28 más menos 7 días. Es decir, un ciclo de 21 a 35 días, hablaríamos que las mujeres ovulan el 98% de las veces. Si aún así yo tengo la duda, tendría que pedir un estudio que se llama progesterona. Y eso lo pido una vez que haya ovulado la paciente. Para saber cuándo ovuló, debo de saber más o menos de cuántos son sus días, sus ciclos. Si tiene ciclos de 30 días, le resto 14. Y entonces ella ovula los días 16. 5 días más tarde de la ovulación se pide la progesterona.
Entonces, ¿qué es lo que pido? Progesterona sérica para saber si ovuló o no ovuló después de la segunda fase del ciclo. Es lo que me sirve a mí para saber si hay una ovulación por laboratorio. Por eso digo que es mucho más relevante lo clínico. Incluso hay mujeres que se hacen exámenes de orina para saber si hay ovulación o no. Y hay otras que simplemente ven el moco cervical. El moco cervical es un moco cristalino previo a la ovulación, que es el estado más fértil de la paciente, y posteriormente, una vez que ovuló, se hace un moco blanquecino, chicloso, y ese es el estado ya de progesterona elevada. Entonces, puedo saberlo por la duración del ciclo, puedo saberlo por el moco cervical, o puedo saber por los niveles de progesterona sérica. Qué bien. Estas mujeres, como se mencionaba antes, pueden tener dificultad para embarazarse. Cuando la persona se acerca a buscar un embarazo, ¿se solicitan estos estudios o hay algún otro estudio que podamos solicitar? Cuando alguien busca embarazo, generalmente, ahorita estamos hablando de la mujer, pero cuando hablamos de infertilidad, hablamos de una pareja. Entonces, se estudian a la par. Al hombre, que no vamos a hablar ahorita de él, pero palomeamos al hombre como si ya lo hubiéramos estudiado, y hay que estudiar a la mujer. La mujer me aseguro que ovule, me aseguro que las trompas estén permeables y me aseguro que el útero tenga forma y tamaño normal. Entonces, en el palomear de que ovule es donde hacemos estos estudios. Perfil hormonal, problemas de tiroides y problemas de prolactina, y con eso me doy cuenta y la característica del ovario cómo estamos. Ok, aquí vamos a empezar a dar una contestación, porque estamos viendo muchos quistes en el ovario. Ajá. Y nos pregunta María de Jesús Jiménez Amaya, ¿se quitan los quistes con el tratamiento? Sí, los quistes, el ovario en sí, una vez que estemos con anticonceptivos, podemos apreciar menos número de folículos. Sin embargo, no significa que está curada. No curamos los folículos o no curamos los quistes, curamos las alteraciones hormonales que producen estos, porque en cada uno de ellos se secretan hormonas. Yo puedo quedarme con un ovario poliquístico y tener ciclos regulares y ya no hacemos absolutamente nada. O sea, si yo le doy anticonceptivos a una mujer y le hago un eco, no voy a ver folículos, pero eso no significa que está curada. Eso lo voy a ver una vez que haya quitado el anticonceptivo, veo cómo se comportan los ciclos y veo si realmente me funcionó o no el tratamiento. No son quistes que me preocupen porque se tengan que operar, son quistes que me preocupan porque me van a dar alteraciones hormonales. De hecho, son quistes pequeñitos, jamás van a medir más de 1 centímetro, todos son muy pequeños. Lo que me preocupa es la alteración hormonal que me están dando. Sí, porque es común que una mujer diga, es que me dijeron que tengo muchos quistes. Y a veces tienen 4 quistes en un ovario, ¿no? Entonces esto, para que la gente que nos está escuchando no se angustie y sepa que tiene que haber más de 10 imágenes de este tipo en cada ovario. Y aparte hay que hacer otras valoraciones, mediciones de 3 dimensiones del ovario, etcétera, etcétera, y acompañarse. Entonces estamos nosotros viendo que hay gente que solamente vamos a dar manejo para curarla, y hay gente que va a ir a buscar porque no se ha embarazado. Así es. Las dos son manejos distintos. Son manejos distintos. Hay quien llega a la mujer joven, que llega solamente porque tiene vello y la mandó la dermatóloga, ¿verdad? De que no puede más con el vello, de que le ha hecho varias sesiones y regresa. O la mujer que tiene X número de tratamientos para su cara, para acné, y también nuevamente regresa el acné una vez que se dé el tratamiento dermatológico. Entonces, las mujeres jóvenes llegan por problemas meramente estéticos, que son los andrógenos elevados, ya sean estas dos. Rara vez llegan por alteraciones menstruales. Y el grupo ya de pacientes que brincan los 25 años, ellas ya llegan preocupadas porque llevan más de 1 año de buscar embarazo y no se han embarazado. Y dentro del interrogatorio vemos eso, alteraciones menstruales, que son pues prácticamente el resultado de no haber ovulado todos los meses. Entonces, el tratamiento es distinto. ¿Por qué? Porque si se quiere embarazar, obviamente no le voy a dar anticonceptivos. Y la que no se quiere embarazar, de primera instancia, para tratar de revertir si hay la mala señal de cerebro al ovario, la primera instancia son anticonceptivos 6 meses. Y hay que ver qué tan elevados están las hormonas masculinas. A veces no es nada más anticonceptivos, sino también nos apoyamos de algo que se llaman antiandrógenos, que son medicamentos para bajar los andrógenos en sangre. Y con eso nos ayuda a controlar mejor el acné y mejor el vello. Ahorita que comentábamos qué estudios le hacemos, que decía perfil hormonal, no ahondé mucho, pero también se pide
piden estudios de andrógenos séricos, que son las hormonas masculinas, y hay un grupo de hormonas masculinas en específico que pedimos, para partir de ahí si está o no está controlado el problema de base, sobre todo cuando vienen por vello y vienen por acné. A veces también hay una mala interpretación de que todas las pacientes con ovario poliquístico deben de tomar metformina, y eso no es cierto. Solamente el grupo de pacientes que tenga resistencia a la insulina deberá de tomar metformina, si no, no les sirve para nada, y ya sean mujeres con deseo de embarazo o sin deseo de embarazo. Entonces, sin deseo de embarazo, voy a bajar niveles de hormona masculina, voy a dar anticonceptivos si tienen ciclos irregulares y voy a dar metformina si tienen resistencia a la insulina. Para el grupo que se quiere embarazar, si hay resistencia a la insulina, damos metformina, y si no hay una inversión muy importante, FSH-LH, que son las dos hormonas que pueden estar mal sincronizadas, puedo dar medicamento tomado, que les funciona súper bien y es súper barato. Y tiene bajo riesgo de complicaciones, bajo riesgo de embarazo múltiple. Pero cuando la inversión es sumamente elevada, arriba de 3, la LH, tengo que dar inyecciones. Y ahí son hormonas un poco más fuertes. Ahí sí tengo mayor riesgo de gemelares. Bueno, ya a veces cuando se tiene el deseo de un embarazo, híjole, si vienen dos, pues mejor. Qué bueno, pero es un riesgo tanto, y médicamente se menciona que pues no está de todo de acuerdo el que cuando se da un estímulo para buscar un embarazo no se supone que debe ser nada más uno. Estamos hablando de gente joven. ¿Ese ovario poliquístico se presenta arriba de los 30 años, cerca de la menopausia? Arriba de los 30 años, sí, claro. Sí, claro. Si hablamos desde los 13, 14 que empezaron a menstruar hasta los 39 años, 40 años, la edad reproductiva de la mujer mexicana es muy amplia, porque realmente hasta los 51 es la edad promedio de menopausia. Pero el deseo de embarazo propiamente generalmente acaba antes de los 40. Y después de los 40 empiezan otro tipo de problemas hormonales. Pero bueno, si lo cerramos de 13 a 40 años, sí hay síndrome de ovario poliquístico. Ya la mujer de 37, 38, 39, 40 años, 42 años, están teniendo deseo de embarazo. Sí, cada vez más tarde buscan embarazo. Cada vez es más tarde. Entonces, estas alteraciones se pueden estar presentando en ellas. Así es. La dieta influye en el manejo de estas pacientes. La dieta es sumamente importante porque cuando no se estudia si hay resistencia a la insulina o no, a veces tienen el problema de base y van con el nutriólogo y aparentemente llevan una buena dieta. La dieta de la paciente de ovario poliquístico, la dieta de la resistencia a la insulina, no es una dieta balanceada, es una dieta de índice glicémico bajo, o sea, un nivel de carbohidratos muy bajo, prácticamente casi nada, es una dieta como de diabético. Entonces, si yo le doy de que desayune fruta y luego en la cena fruta, este grupo de pacientes nos va mal, no nos va bien, porque no controlamos el problema de base. Estaríamos hablando de una dieta keto. Pues una dieta keto, la keto es extremo, ¿verdad? Porque no lleva nada de carbohidratos, pero muy parecida a la dieta keto. Muy parecida a la dieta keto para evitar todos los azúcares y no estar cayendo en esta resistencia a la insulina con elevación de glucagón y todas esas cuestiones que se tienen que manejar. Así es. Muy bien. ¿Algo más que nos podamos concentrar en decir de este síndrome? ¿Qué más de este síndrome? Pues bueno, yo les diría nada más que si tienen alteraciones menstruales, ya sea generalmente las hijas, que sí le prestemos atención. Habitualmente a las niñas no les gusta menstruar, entonces pues no lo dicen, ¿verdad? O si veo que mi hija tiene mucho problema de acné, pues llévenla a atender, ¿verdad? Porque a veces piensan es la adolescencia propiamente, ¿verdad? Si la niña no responde a tratamientos dermatológicos, debe de haber algo más. Entonces dicen, pues bueno, no, luego se le van a quitar, no pasa nada. A largo plazo, lo que decíamos de las pacientes, ¿qué pasa con las mayores de 40 años? Más de 40 años me interesa varias cosas. Si tuve síndrome de ovario poliquístico y no estuvo bien controlado, puedo tener síndrome metabólico y puedo tener lesiones premalignas o lesiones malignas en la matriz, ¿verdad? Que es el endometrio. Entonces, según el grupo de edad, son los problemas que nos van a dar. Entre más jovencitas, pues son meramente estéticos de alguna manera. Ya en una edad, pues ya
pues reproductiva, edad mediana, ¿verdad? El deseo de embarazo propiamente, y en una edad reproductiva tardía, el riesgo de síndrome metabólico, el riesgo de diabetes y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Desgraciadamente, con el problema del síndrome metabólico, estamos viendo y se ha visto la incidencia en edad menor de un cáncer de endometrio, alteraciones celulares en el endometrio por aquellas mujeres que no han tenido menstruación. Aquellas mujeres que dejan pasar 6, 8, 10 meses, ellas se sienten cómodas porque no tienen su menstruación, traen un sobrepeso, traen un síndrome metabólico ahí muy, muy palpable. Y entonces esto les está acarreando problemas y no se está teniendo en cuenta todas estas formas de cómo atenderse. Y para el área médica, ¿qué influye la hormona antimülleriana? La hormona antimülleriana... En este ovario poliquístico. Sí, la hormona antimülleriana es una hormona que se secreta en los folículos, que erróneamente son los que llamamos quistes. Entonces, entre más número de folículos tenga la paciente, más alta el nivel de hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana nos sirve en cuestiones reproductivas para saber la edad cronológica del ovario, o sea, qué edad tiene ese ovario, porque no siempre el ovario tendrá la misma edad de la paciente. De repente tenemos pacientes muy jóvenes con un ovario viejito, o sea, pocos folículos o poco número de óvulos. Entonces, las pacientes con ovario poliquístico, al tener tanto folículo o tanto quiste, tiene hormonas antimüllerianas más elevadas. Es el único punto bueno para las pacientes con ovario poliquístico, que pudiera llegar a los 38 años y todavía hay número de folículos suficientes, porque la carga que tiene el ovario es mayor. Qué bien. Bueno, pues es así como hemos estado platicando con la doctora Celina Salas Castro sobre este tema de ovario poliquístico, que actualmente en nuestra sociedad ha aumentado. En los congresos son frecuentes los temas que se están dando para dar un tratamiento, porque esto ha ido aumentando en su diagnóstico. Ya se sabe que es un problema genético, que es un problema metabólico y que lo podemos nosotros estar predisponiendo por nuestros hábitos en la forma de cómo nos comportamos en nuestros alimentos. ¿No es así? Así es. Se dice que principalmente parte del tratamiento del síndrome ovario poliquístico es dieta, ejercicio. En algunos momentos se requiere de tratamiento médico, que es la metformina, sobre todo si hay resistencia a la insulina. Y ahorita veía una de las preguntas que decía, ¿qué tipo de dieta? Dieta de índice glicémico bajo, que significa sí puedes comer carbohidratos, pero de fácil absorción, que ya tu nutriólogo te lo dirá cuáles son. O puedes hacer una dieta todavía un poquito más extrema, que les va súper bien, que es la keto, pero es una dieta difícil de llevar y tienes que asesorarte con un especialista en esta área, porque no todos saben llevarla para que no haya para que no vaya a haber una descompensación en la paciente. Si empezamos con grasa abdominal o visceral que jamás habíamos tenido y tenemos alteraciones menstruales, seguramente tienes un síndrome ovario poliquístico y a lo mejor va acompañado con resistencia a la insulina. Entonces, si hay grasa abdominal, hay que ir a tratarse, ¿verdad? La resistencia a la insulina no nada más es algo que yo pienso que tienes, es algo que se detecta con los laboratorios. Se hace un estudio que se llama índice de HOMA o se puede hacer un estudio que se llama curva de insulina. Y ahí vemos qué tal se metaboliza la insulina después de haber comido algún azúcar, o en ayuno también puede ser, que es el índice de HOMA. Entonces se hacen estudios para ver si lo tienen o no lo tienen. O sea, no todas las mujeres que tienen obesidad o sobrepeso tienen resistencia a la insulina, pero sí un gran porcentaje, al menos un 50%. Qué bien. Mayela Garza nos dice que es muy buen programa, gracias por la información. Magdalena Aguilar, Ovidio Aguilar, Claudia González, Antonio Santana, Blanca Rodríguez, Alfredo Rangel Galindo, Tomás Castillo, Mike Garza, todas estas personas que nos están dando un like, les pedimos que nos compartan también para que llegue toda esta información a mucha gente. Pues así como hemos estado con ustedes, la dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control, el ingeniero Fernando García Guerrero, transmitiéndonos por Facebook en nuestro canal de Facebook es Voces Online Radio, y en el programa en la página de Entre Amigos, ahí nos pueden ver en vivo, y en el canal de YouTube, ya estamos en el canal de YouTube, nos puedes buscar como Doctor Córdoba Entre Amigos, ahí puedes estar viendo estos programas. Le agradecemos a la doctora Celina Castro su
su comentario, su buena plática, toda esta información que nos ha dado. Yo soy Roberto Córdoba y me despido de ustedes. Este programa por internet lo vamos a repetir hoy a las 9 de la noche y mañana a las 12 del día. Los espero aquí la próxima semana. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.